Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy. En nuestro compromiso con la innovación y de conseguir fondos para todo el ecosistema de innovación de la industria de automoción y movilidad, hemos decidido también organizar este webinar que es sobre la convocatoria que va a publicarse en el PERTE de descarbonización, pero con enfoque a lo que se puede hacer dentro de la industria de automoción, y para ello contamos con tres de nuestros socios colaboradores, que son Incotec, FA Group y Zabala Innovation. El PERTE, como sabéis, nace con un presupuesto de unos 3.100 millones de euros, con 4 medidas transformadoras. Esta convocatoria en concreto es para la que afecta al programa de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera, que incluye, entre otras medidas, pues el poder descarbonizar con fuentes de energía alternativa de electrificación de procesos, incorporación del hidrógeno. También todo lo que tiene que ver con la gestión integral, ¿no?, de procesos industriales y la reducción de los usos de recursos materiales que sabéis que dentro de nuestra agenda estratégica están establecidos en nuestro grupo de trabajo sobre industria inteligente y también en nuestra área transversal de descarbonización y economía circular. Cualquier cuestión que os surja durante todo el webinar, pues la podéis plantear a través de la herramienta de preguntas y respuestas, y al final de toda la presentación intentaremos responder a todos. Y con esto pues empezamos. Tenemos como primera ponente a Miriam Martínez. Miriam, si puedes ir encendiendo cámara y micro. Miriam es responsable de desarrollo de negocio de Incotec, con más de 13 años de experiencia en consultoría, tanto de ayudas como de desgravaciones fiscales, en el ámbito de los fondos Next Generation. Ha participado en prácticamente todos los PERTES y en el proceso de CPI. Voy a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias, Cecilia y Sernauto, por la invitación, y gracias a todos los asistentes, porque bueno, no nos consta que son bastantes. Vamos a empezar. Bueno, como bien ha comentado Cecilia, el PERTE de descarbonización, bueno, está alineado con los objetivos que tienen que cumplir las empresas sujetas a derechos de emisión y demás, de los objetivos uy, no le puedo pasar. De los objetivos que tienen que cumplir en el 2030. También está alineado, obviamente, con los objetivos de descarbonización de la industria a largo plazo, ya más a largo plazo del 2050, para alcanzar la neutralidad climática, así como en líneas generales. La industria, o sea, el PERTE, hemos puesto primero un resumen principal de lo que tiene la convocatoria. Entonces, ¿qué pretende? Descarbonizar la industria. Pueden ir los proyectos tanto en agrupación como individuales, pero siempre el objetivo tiene que ser descarbonización de la instalación principal. Pueden ir, como hemos comentado, individuales o en consorcio. Se trata de una convocatoria en concurrencia simple. Esto, la verdad es que es una novedad frente a lo que estamos acostumbrados normalmente convocatorias, pero en los PERTES ya la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico ha salido de esta manera, con lo cual significa que las solicitudes van atendiendo por orden se van resolviendo por orden de entrada de solicitudes. El presupuesto mínimo elegible para poder optar a este PERTE es de 1 millón de euros. El presupuesto de la convocatoria es de 1.000 millones, repartido en 499 de subvención y 500.000, más o menos la mitad, en forma de préstamo. Aquí el beneficiario puede elegir la opción de ir a subvención, préstamo o mixto. Se tiene que conseguir una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 3.000 toneladas de CO2 al año, o una reducción, en caso de no cumplirse por ese lado, puede cumplir por una reducción del 30% de las emisiones. Ahí hay un asterisco debido a que las empresas sujetas a derechos de emisión hay un anexo en la convocatoria y van sujetas a otros, se contabiliza de otra forma estas emisiones. Los proyectos son tanto de I+D+I como de emisiones, pero todos los proyectos, bueno, excepto los de I+D, tienen que contribuir a una reducción de emisiones de esa instalación principal.
Todos los proyectos tienen también que cumplir con el 40% de los objetivos climáticos. Sí que es verdad que en esta convocatoria todos los proyectos van a cumplir con esos objetivos, porque por tipología de proyectos todos están entre el 40 y el 100%. Esto viene en el anexo 1 de este borrador de la orden de bases. Hay que cumplir con el principio de NSH, que es el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, que esto bueno, está en todas las convocatorias. En esta en concreto, en el borrador ponía que habría que hacerlo en el momento de solicitud, pero esto nos han confirmado que va a cambiar y que bueno, finalmente va a ser como en otras convocatorias en el momento de la resolución provisional. Hay que cumplir con el efecto incentivador, o sea, quiero decir que las inversiones que ya se hayan empezado a ejecutar o que hayan comenzado no podrían meterse, tendríamos que hacerlo siempre desde el momento de la publicación. Que también nos han comentado que saldrá el 15 de diciembre en principio ya la convocatoria y las bases, y el poder empezar a presentar solicitudes pues un mes más tarde, o sea, más o menos a mediados de enero. El periodo para la ejecución de las inversiones, ahí está, o sea, tiene que ser bueno, hasta el anterior al 31 o el 31 de marzo del 2026. Luego, respecto a los beneficiarios, es que no me ha pasado. Ahora no me está pasando. Bueno, los beneficiarios tiene que ser, como hemos comentado, siempre una instalación principal. ¿Quién puede ser beneficiarios de esta ayuda? Entidades privadas con personalidad jurídica propia o sociedades mercantiles estatales. Es muy importante que estas entidades privadas tengan experiencia industrial demostrable de más de 3 años respecto a la fecha de solicitud. ¿Esto cómo se demuestra? Se puede demostrar por la propia entidad, por las accionistas y por el equipo directivo. Pero esto es un punto que hemos considerado aquí y es muy importante porque se nos ha dado el caso ya en proyectos anteriores que bueno, nos ha parado, por ejemplo, en el PERTEBEC 2 ciertas solicitudes porque hay que ampliar un poco y desglosar bastante bien esta experiencia industrial. Para demostrar esta actividad industrial, en el anexo de la convocatoria, en el anexo 12, viene la descripción de lo que es una actividad industrial y los CENAES en los que cuenta esta instalación, que serían los 7-8 y los CENAES del 10 al 32, incluyendo los del 38.3, o sea, aquí también entran sectores de minería y de temas de residuos. La empresa tiene que estar en regla. Esto es muy importante que esté en regla, me parece como una obviedad, pero no siempre está. Tiene que estar legalmente inscrita en el registro, las cuentas anuales tienen que estar depositadas en el plazo que establece la ley, tienen que tener, bueno, obviamente la liquidación del impuesto de sociedades, incumplimiento muy importante también de la ley de morosidad y el artículo 13 de 3 bis. Tiene que cumplir con Hacienda y la Seguridad Social y considerarse, por supuesto, que es un poco la primera evaluación que se suele hacer, ver si la empresa está considerada en un criterio de empresa en crisis. Luego, para poder optar este PERTE, también viene en el anexo, en el anexo 4, el criterio de elegibilidad de las propuestas para ver la viabilidad económica. Tiene que superar, en este caso, los 12 puntos para poder optar. Luego, en el tema también bueno, es que no me pasa. ¿Puedes o no puedes? Ahora, No, ahora a mí me ha pasado. ahora sí, perdón, a mí es que no sé por qué no me está pasando. En la agrupación sin personalidad jurídica propia, como hemos dicho, los beneficiarios pueden ser una agrupación con entidad jurídica o pueden ir sin personalidad jurídica propia en forma de agrupación. El acuerdo de agrupación o acuerdo de consorcio debe estar firmado anterior o sea, en el momento de la solicitud y aportarse en la convocatoria. En la agrupación pueden ir tanto empresas o sea, la empresa de la instalación principal como el resto de empresas, siempre que vayan para descarbonización de la instalación principal, y pueden ir empresas de servicios energéticos. Tienen que presentar, en el caso de ir con empresas de servicios energéticos, tienen que presentar el acuerdo con la empresa de servicios energéticos o ese memorándum de entendimiento entre la empresa y la instalación, vamos, y la otra empresa.
El formulario de solicitud. En este caso, el formulario de solicitud completa pues, como un poco todas las solicitudes, un formulario electrónico con un montón de declaraciones que hay para firmar primero los diferentes anexos, acreditación del poder firmante, la memoria de extractor y el primario que tienen que ir en un único documento, el informe acreditado de NAC, esto es para los proyectos en los que sean de I+D, que tenemos que cumplir con una entidad certificadora para certificar esos proyectos y para las empresas también para contabilizar en la parte de las emisiones, porque tenemos que presentar también un certificado en el momento de situación actual y certificar el proyecto de situación, como sería nuestra situación final antes de ejecutar, o sea, en la memoria de solicitud. Si la empresa está obligada a un informe de la última auditoría energética, la evaluación de NSH, el CIRBE con máximo 3 meses de antigüedad, un plan específico de eficiencia energética, lo de Hacienda y la Seguridad Social que hemos comentado, las cuentas anuales del último ejercicio, el impuesto de sociedades, inscripción en el censo, identificación del titular real, la declaración de condición de pyme también hay que firmarla. Y como hemos dicho, las empresas que vayan en consorcio, como pueden ir, hay que presentar el acuerdo de la agrupación firmada. Lo que hemos sombreado en gris son las partes, los documentos que sí o sí tienen que estar en solicitud, porque al tratarse de concurrencia simple hay documentos que a lo mejor pueden ser subsanables, pero otros si no estás no cuenta para presentar esta solicitud. No sé si, Cecilia, me puedes pasar a la siguiente. La siguiente es un cronograma un poco de los plazos de solicitud de la ayuda, la línea temporal, la ejecución. O sea, ahora mismo estamos en la primera parte de publicación de la orden definitiva y las bases de la convocatoria. Esta es la que hemos dicho que saldrá el 15 de diciembre. Aquí todos los criterios que hay que cumplir que hemos mencionado antes. Luego abrirán las convocatorias, que es lo que hemos comentado que sería a mediados de enero. Y en el momento que habla la convocatoria sí que es súper importante intentar tener trabajados con anterioridad, trabajar los proyectos con anterioridad porque ya disponemos de toda la información para estar preparados para que en el momento que abran las solicitudes, al tratarse de concurrencia simple, pues poder ir presentando las solicitudes. Momento de solicitud, y si te piden una subsanación, suelen dar 10 días para presentar esas subsanaciones y luego llegaría la propuesta de resolución provisional. En esta propuesta de resolución provisional es donde decimos que aportaremos pues, todo el tema de la ley de morosidad, el de NSH que hemos mencionado anteriormente y lo que consideremos que podamos aportar. Y luego saldrá la propuesta de resolución definitiva. Aquí hay unos días, o sea, hay 15 días, me parece que era para aceptarla y tienes que aceptarla y aportar las garantías. Luego ya sale la resolución y te hacen el anticipo de la ayuda, porque en este caso toda la ayuda, se anticipa el 100% de la ayuda con un pago por anticipado. Los proyectos tienen que acabar, como hemos dicho, el fin del proyecto tiene que ser el 31 del 3 del año 26. Aquí, bueno, pues durante toda la convocatoria, obviamente hay que cumplir los criterios y los requisitos de las convocatorias y cumplir con el efecto incentivador en el momento de solicitud. Esto es un poco la parte de beneficiario y ejecución un poco. Pues muchísimas gracias, Miriam. Pues gracias a vosotros. Continuamos con Claudia, ¿vale? Para hablar de la tipología de proyectos y actuaciones. Claudia, por favor, si enciendes... Aquí, muy bien. A ver, enciendes sí, estoy por aquí. Genial. Pues Claudia es Industry Strategy Granter en FI Group, trabaja en el Departamento de Industria y Medio Ambiente de FI Group y junto con su equipo gestiona las convocatorias estratégicas para el sector, como es el caso de este PERTE, de descarbonización, cuando tú quieras, ¿vale? Perfecto.
Genial, muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todas las personas de Sernauto que han hecho posible este webinar, que realmente nos parece muy interesante y muy apropiado pues, en las fechas que tenemos, ¿no? con la inminente publicación. En este caso, en mi parte, como comenta Cecilia, vamos a profundizar sobre todo en la estructura de este proyecto, que como ha dicho mi compañera Miriam, en este caso, cada planta industrial tendrá que presentar un proyecto tractor. Básicamente, un proyecto tractor va a ser pues, el expediente completo. Este proyecto tractor debe contener mínimo un proyecto primario o varios de ellos. En este caso pueden ser tanto a nivel individual como en agrupación. Es importante que para cada uno de estos proyectos primarios realicemos una doble catalogación y me explico en este caso. ¿Vale? Todos los proyectos primarios tendremos que analizar, identificar primero sobre qué tipología de proyecto que está establecida dentro de las bases reguladoras y la convocatoria va a identificarse y luego según el reglamento de ayudas, es decir, la línea de ayudas a la que va a pertenecer. Porque es importante, sobre todo, tener muy claro cuál es esta catalogación, porque por la parte de tipología de línea de ayuda a la que vamos a optar, pues va a ser muy importante porque va a definir el porcentaje de ayuda al que vamos a optar y sobre todo pues también los costes subvencionables, y en tipología de actuaciones según las bases reguladoras, porque también nos especifica ciertos requisitos que deberemos cumplir, como es pues tener mínimo un proyecto que esté identificado dentro de reducción de emisiones directas, que ahora comentaremos, o eficiencia energética por ahorro de energía eléctrica. ¿Vale? También es importante comentar, como ha dicho mi compañera Miriam, que el DNSH va a ser muy importante en los casos de estos grandes proyectos de descarbonización industrial. ¿Por qué? Porque al final pues, tenemos ciertas exclusiones que provienen de este reglamento que deberemos tener muy en cuenta para pues, poder cumplir y certificar con estas entidades acreditadas por ENAC el debido respeto al DNSH. ¿Vale? En este caso, ¿qué exclusiones y puntos críticos importantes creemos que debemos tener en cuenta? Sobre todo, y como punto 1, todas aquellas actividades relacionadas con alargar la vida de equipos de combustibles fósiles van a estar excluidas, ¿vale? Y aquí me explico. En este caso, todas las actuaciones que hagamos para, pues en este caso, reducir los combustibles fósiles no serán suficientes. Mínimo tendremos que obtener un 30% de sustitución de este combustible fósil por uno renovable, ¿vale? Y esto se nos va a exigir al final de ejecución de proyectos, que en este caso estaba establecida en marzo de 2026, pero sí que es cierto que el Ministerio nos ha confirmado que en la publicación oficial de las bases reguladoras y convocatorias va a extenderse un poquitín. Para la parte de las actividades, de las subinstalaciones que están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, es muy importante tener los cálculos y identificar que en el momento de que ya está realizada toda la ejecución del proyecto, estas subinstalaciones van a situarse por debajo del benchmark, ¿vale? En este caso, solo aquellas subinstalaciones de la instalación principal en las que haya recaído o te va a tener impacto alguno de nuestros proyectos primarios. En los anexos de las bases reguladoras viene indicado cómo se calcula esta situación final que va a estar por debajo del benchmark o no, y lo tendremos que realizar pues, en la metodología que indica. En este caso tampoco van a ser elegibles todos los costes indirectos de compensación del régimen de comercios de derechos de emisión y tampoco las actividades relacionadas tanto con vertederos, residuos, incineradoras o plantas de tratamiento mecánico-biológico. ¿Vale? Todo esto referido también al respeto al DNSH. Para ver cuáles son estas diferentes tipologías de proyectos, lo hemos dividido, como os he comentado, en las dos categorías de catalogación. ¿Vale? En este caso, para las tipologías de actuación que se identifican en las bases reguladoras, es muy importante que identifique, son estas 4 que ahora vamos a comentar. Una de ellas es la reducción de emisiones directa, en este caso, que consideran emisiones directas en la convocatoria, pues los proyectos que descarbonicen fuentes de energía, ¿vale? En este caso pues serían electrificación de procesos, la incorporación de combustibles renovables por sustituir combustibles fósiles y el uso de calor renovable como solar térmica.
Además, también dentro de esta categoría estarán todos aquellos proyectos de ahorro energético térmico, ¿vale? Y aquí pues tendremos tanto la gestión energética integral de procesos industriales, así como recuperadores de calor, etcétera, y también la gestión de flujos térmicos. En este caso, también podrán estar dentro de esta catalogación la descarbonización del proceso productivo, sustituyendo materias primas vírgenes por materias primas secundarias, siempre y cuando haya una reducción de estas emisiones. Es decir, que la materia prima secundaria que se utilice tenga unas emisiones asignadas menores que la materia virgen que en un principio pues, en la situación actual se está utilizando. ¿Vale? En este caso, teóricamente, estas emisiones realmente son indirectas, ¿vale? Pero en el caso de la convocatoria las podremos tratar como directas y las podremos contabilizar en ese criterio tan específico que comentaba Miriam sobre las 3.000 toneladas mínimas o el 30% de reducción frente a la situación actual. Esto es muy importante porque al final de esas 3.000 toneladas que nos indican solo nos van a contabilizar la reducción de emisiones directas, ¿vale? Y como última tipología de proyecto también tenemos todos aquellos de captura, almacenamiento y uso de carbono, siempre y cuando cumplan con también las excepciones y las exclusiones que nos indican en la convocatoria. Por otra parte, tenemos los proyectos de mejora eficiencia energética eléctrica, ¿vale? En estos casos, pues toda aquella sustitución de equipos eléctricos por equipos con menos potencia y que consigan ese ahorro energético. Por otra parte, tendremos todas las instalaciones de producción de energías renovables, ¿vale? En este caso, siempre y cuando toda esta energía renovable que se produzca sea autoconsumida por la instalación principal. Y luego, por último, tendremos los proyectos de I+D+I, que son todos aquellos proyectos, tanto de investigación, desarrollo e innovación, que permitan impulsar y que tengan objetivos para la descarbonización de las instalaciones, ¿vale? Esta tipología de proyectos no hace falta que esté vinculada a una reducción directa o indirecta de emisiones, pero sí es cierto que siempre tendrán que ir acompañados con uno de los proyectos, con alguno de los proyectos anteriores y que evidentemente se cumpla el requisito de las 3.000 toneladas mínimo o el 30% sobre la situación actual. Por otra parte, una vez tengamos categorizado esta parte de nuestros proyectos primarios con cada una de estas tipologías, pasaremos a identificar en qué línea de ayudas nuestro proyecto primario va a estar, ¿vale? En este caso, ¿qué tipologías de líneas tenemos? Tenemos la línea de investigación industrial y desarrollo experimental. Además, también pues, podremos incluir todos los estudios de viabilidad. Por otra parte, tendremos la línea de proyectos de innovación en materia de organización. Por otra parte, tendremos la línea de ayudas para protección ambiental y descarbonización industrial de carácter innovador, ¿vale? Recordemos que del Reglamento Europeo 651 que establece todas estas diferentes líneas de ayudas, ha habido una modificación en 2023 y en este caso el PERTE recoge esta modificación del 2023 que deberemos tener en cuenta, ¿vale? Luego, por otra parte, pues tenemos la línea de ayuda de ahorro de eficiencia energética, que es tanto eléctrica como térmica. Por último, la promoción de energías renovables para autoconsumo, es decir, todo en este caso sí que coincidirá. Y además también, que no está aquí incluido, tenemos la línea de ayuda pymes, ¿vale? Que también comentaremos a continuación. Una vez establecidos las categorías, vamos a pasar a comentar los costes subvencionables, ¿vale? Que en este caso también es muy importante que podamos identificar, dado que cada uno de estos proyectos primarios pues, deberá tener unos costes diferentes según la tipología de actuaciones que hayamos determinado. Yo tampoco estoy pudiendo... Vale, tengo que solicitar el control otra vez. Ahora mismo. Perfecto. Ok. En el primer caso, la línea de investigación industrial y desarrollo experimental. Aquí tenemos todos los conceptos de gastos subvencionables, tanto de personal como la parte de las colaboraciones. Aquí podremos costear también los certificados ex antes que serán realizados por la entidad acreditada por ENAC y también los costes de desarrollo de conceptuales de I+D.
Por otra parte, pues toda la amortización de instrumental y material, toda la parte de gasto de material fungible, es importante que tengamos en cuenta que tendrá que estar relacionado y que se deberá justificar debidamente en la memoria directamente con alguna de las actividades del proyecto. ¿Vale? Que es importante que tengamos en cuenta pues, el máximo que nos permite la convocatoria y además también los gastos generales. Directamente se va a aplicar un porcentaje del 20% sobre el coste de personal validado que pues, podrá realmente, pues aquí lo que hace la convocatoria es meter gastos generales para cubrir pues, otros costes que igual no estén determinados y que también sean pues, importantes para ejecutar el proyecto correctamente. Sobre la línea de innovación en materia de organización, es decir, los proyectos de innovación, en este caso es importante que tengamos en cuenta que solo podrán presentarse las pymes o una agrupación entre una pyme y una gran empresa siempre y cuando esta pyme tenga una responsabilidad de un 30% del presupuesto sobre el presupuesto total. ¿Vale? En este caso, los costes subvencionables van a ser los mismos que la línea de ayudas de I+D, pero en este caso incluimos los activos inmateriales, ¿vale? Todos aquellos activos inmateriales vinculados a la transferencia tecnológica, como patentes, licencias, etcétera, pues también serán costes subvencionables. Por otra parte, sí que es cierto que los proyectos de I+D proyectos es decir, los proyectos de descarbonización directa y los proyectos de eficiencia energética realmente van a ser los proyectos estrella de la convocatoria, dado que ellos son los que van a cumplir con los requisitos de las 3.000 toneladas, con los requisitos de la reducción de emisiones directas y además pues realmente se van a llevar gran parte de estos costes financiables, dado que en esta línea de convocatoria aquí he juntado tanto la línea de protección ambiental y descarbonización como la de eficiencia energética porque los costes subvencionables son prácticamente los mismos. En este caso se subvencionan tanto los aparatos y equipos, es decir, todas aquellas inversiones en activos fijos materiales que efectivamente estén vinculados, y esto es muy importante también relacionarlo en la memoria del primario con los objetivos de descarbonización. Tendremos toda la parte de colaboraciones. En este caso sí que es cierto que también tenemos un máximo de un 70%, pero el Mincotur en este caso también nos ha adelantado que va a poder aumentarse este porcentaje un poquitín más. Por otra parte, también toda la parte de edificación e instalaciones va a ser subvencionable, es decir, todas aquellas inversiones que sean destinadas a la adquisición, construcción, ampliación o tendremos que cumplir el 70% máximo sobre el presupuesto total financiable. Y por otra parte, pues todos aquellos activos inmateriales también. Sí que es cierto que aquí tenemos que tener un punto, bueno, el punto de la inversión de referencia, la hipótesis de contraste o la inversión separada, que ahora comentaré, es relevante en todos los proyectos que hemos ido trabajando, pero en concreto en este existe una novedad. Bueno, en lo que es la oferta de referencia, en este caso, se sitúan en los proyectos y los equipos en los que tú vayas a sustituir dentro de tu proceso productivo un equipo por otro, pero tienes una opción que es menos sostenible que la opción que tú vas a realizar, es decir, vas a sustituir tu equipo por otro equipo que en este caso pues tiene unas características sostenibles y que por lo tanto es más caro que una opción pues más económica y que no tiene estas características, se deberá aportar esta oferta de referencia, es decir, un proveedor deberá ofertar un equipo que sea menos sostenible y además más económico en este caso, y el Mincotur lo que va a hacer es realizar esta comparación, esta comparativa, es decir, restar la oferta que tú has escogido porque es la más sostenible, pero te estás gastando más dinero con esta oferta que es más económica, pero a su vez no tiene estas características de sostenibilidad, y sobre esta diferencia se aplica ese porcentaje de ayuda, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque para cada uno de los proyectos primarios, bueno, de hecho, para cada uno de los equipos se deberá hacer este análisis de si efectivamente debe llevar una oferta de referencia o en este caso se podría justificar una inversión separada,
y en este caso pues aportar la oferta de referencia o no. La novedad en este caso es que para este PERTE, en la posible situación en la que sí que se debe aportar una oferta de referencia, pero no la podamos obtener, ¿por qué? Porque por falta de tiempo, porque los proveedores no pueden hacerte una oferta con este equipo porque no está pues actualmente en mercado, etcétera. El Mincotour nos ha puesto una opción que antes no teníamos, que es pues no aportar directamente la oferta de referencia. Entonces, en este caso, la intensidad de ayuda se va a reducir a la mitad. Por otra parte, tendremos la línea de ayudas de producción de energía renovable para autoconsumo. En este caso son los mismos conceptos subvencionables, pero sí que es cierto que aquí pues, no vamos a tener la parte de la oferta de referencia o la inversión separada. Y por último, tendremos la línea de ayudas a favor de la PYME, que en este caso, pues si la instalación principal y los beneficiarios de la agrupación, en este caso, pues son PYME, pueden estar sujetos a esta línea de ayuda a pymes, que en este caso, pues lo que se financia es todos los aparatos y equipos de producción, los activos inmateriales y la parte de edificación e instalaciones. Y en este caso, por mi parte he terminado. Así que si, Cecilia, quieres... Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Pues damos paso ya entonces a los compañeros de Zabala. Si podéis ir encendiendo, que nos van a hablar de varias cosas, las del tipo e intensidad de ayuda y también de los CAES. Y para ello contamos con Sancho Ubani, que es consultor senior en gestión de I+D+I, responsable interno del PERTE de descarbonización industrial, y Fernando Díaz, que es experto en eficiencia energética y uso de energías renovables en instalaciones. Cuando queráis, no os veo. Hola, buenos días. Sí, yo me veo. Ahora sí. Pues todo tuyo. Nada, hola, buenos días. Como ha dicho Cecilia, soy Sancho Ubani de Zabala Innovation. Y en primer lugar, agradecer a Sernauto la oportunidad de participar en esta webinar, que creo que puede ser de gran interés para todos vosotros. En mi caso, voy a hablar en primer lugar de la tipología de ayuda, tipología de financiación de esta línea A del PERTE que se espera de inminente publicación. Como ya ha adelantado antes Miriam, la ayuda a la que se opta en esta convocatoria puede ser en forma de subvención, de préstamo o una combinación de ambos. Este es un aspecto que cada uno de los beneficiarios deberá seleccionar en la solicitud. Y el Ministerio se guarda el derecho de reconfigurar esta ayuda de oficio. Es decir, como sabéis, esto es concurrencia simple. Si en el momento en el que entra una solicitud a ser evaluada por su orden de entrada ya no quedase, por ejemplo, fondos en forma de subvención, será el propio Ministerio quien le proponga un cambio de ayuda respecto a lo solicitado en base a una ayuda en forma de préstamo, y será decisión del beneficiario si acepta o no esta reconfiguración de la ayuda solicitada. Respecto a los límites e intensidades máximos de ayuda, estos están limitados por proyecto primario y por entidad beneficiaria en función de la línea de ayuda a la que se opte. La ayuda máxima a la que se puede optar es del 80% del presupuesto elegible por proyecto primario y entidad beneficiaria, teniendo en cuenta, para llegar a este límite, la suma del importe del préstamo nominal más el importe de la subvención. Sin embargo, cuando estamos hablando de los límites máximos e intensidades máximas de ayudas a las que se puede optar por línea de ayuda, estas están referenciadas a la subvención más la subvención bruta equivalente del préstamo, ya no el préstamo nominal, sino todo haciéndolo equivalente a subvención. Decir también que las intensidades de ayuda se pueden ver incrementadas cuando estamos hablando de proyectos de investigación y de desarrollo, de proyectos de descarbonización industrial y para la mejora de la eficiencia energética, cuando estos son ejecutadas en zonas asistidas. En el caso de zonas asistidas letra A, se podrá incrementar hasta en un 15% respecto a las intensidades de ayuda que vamos a ver a continuación, y en el caso de zonas asistidas letra C, este incremento será de un 5%.
Igualmente, en proyectos de primarios de I+D que cumplan algunas de estas 3 características, la de colaboración efectiva con al menos una pyme, que vaya con más del 30% del presupuesto, o con una o varios organismos de investigación, o que se declare amplia difusión de los resultados del proyecto, se podrá incrementar el porcentaje de las tablas hasta en un 15%, hasta un máximo de 80%. Respecto al pago de la ayuda, importante, se tratará de un pago anticipado. Habrá un pago anticipado para las ayudas en forma de subvención y otro aparte para las ayudas en forma de préstamo tras la constitución de las garantías. Se realizará a cada beneficiario y, bueno, recalcar en este punto que existe, en el caso de proyectos que vayan en agrupación, la responsabilidad solidaria. En esta tabla podéis ver por tipo de proyecto primario y línea de ayuda en la primera columna, así como por tamaño de empresa del beneficiario de la ayuda, ya sea gran empresa, mediana empresa o pequeña o microempresa, las intensidades máximas de ayuda a las que se puede optar por tipo de ayuda en el que se enmarque el proyecto primario. Como podéis ver, son intensidades de ayuda muy importante, que es una oportunidad que no hay que dejar pasar y que está basada en el Reglamento General de exención por categorías. No voy a entrar una a una por el tiempo del que disponemos, pero se os facilitará esta presentación para que lo podáis consultar tranquilamente y para cualquier duda me pongo a vuestra disposición. Igualmente, en esta tabla lo que se recoge nuevamente por proyecto primario y por tipología de ayuda en la que se enmarque este proyecto primario es el límite máximo de ayuda al que se puede optar. La limitación vendrá tanto por el porcentaje que hemos visto en la diapositiva anterior como por esta limitación como este límite máximo o importe máximo por línea de ayuda. Adelantaros que el Ministerio nos ha confirmado que algunos de estos límites máximos que están recogidos como muestro en el borrador de bases se van a ver incrementados en las bases definitivas. Es muy probable, por ejemplo, que esos 15 millones que en los proyectos de promoción de energía procedentes de fuentes renovables, cuando estamos hablando de instalaciones con almacenamiento, se vean incrementados incluso hasta 30 millones de euros. Habrá que esperar a las bases definitivas para verlo, pero sí que nos han confirmado que va a haber incrementos en estos límites, que no en las intensidades, sino en estos límites. Respecto al importe del préstamo, el importe máximo a conceder en forma de préstamo a cada beneficiario vendrá acotado también por el riesgo vivo que tenga el beneficiario con la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, DIGIPYME, o por 5 veces los fondos propios de la entidad beneficiaria a fecha de solicitud. Respecto al plazo de amortización, estamos hablando de un plazo de amortización de 10 años, con un plazo de carencia de 3. Va a haber la posibilidad de, en algunas situaciones, en algunas situaciones excepcionales van a permitir ampliar esos plazos de amortización incluso hasta los 15 años. En las bases definitivas lo van a detallar de una manera más clara que lo que están en el borrador de bases. Respecto al tipo de interés de aplicación, el borrador de bases habla de un 2,88%, ya no puede ir al 0% pues, por la situación en la que se encuentran los intereses de mercado a día de hoy, pero el Ministerio nos ha confirmado también que este 2,88 no es 100% seguro, que el mismo va a depender del estado en el que se encuentren los intereses de mercado en el momento en el que se publiquen las bases definitivas, ahí por mediados de diciembre, como ya se han adelantado. Se van a exigir garantías, como ya se ha comentado también anteriormente, antes de la resolución de concesión y se exigirá la constitución de un resguardo de garantía por cada modalidad de ayuda. En el caso de las ayudas en forma de subvención, esta garantía, que va a ir entre un 15 y un 50%, va a depender del porcentaje de subvención que reciba el beneficiario en función de la subvención total que reciba el proyecto tractor, mientras que en el caso de las ayudas en forma de préstamo, las garantías van a depender de la calificación financiera que tenga el beneficiario. En este caso, irán entre un 10 y un 20%, serán porcentajes de garantía más bajos, lo que puede decantar a que no todo el mundo opte solo a subvención, que es lo más lógico, tal y como están planteadas las bases, al no exigirse un mínimo de ayuda en forma de préstamo. Se podría solicitar exclusivamente subvención, si así lo desea el beneficiario. Respecto a la compatibilidad de la ayuda, como es habitual en este tipo de convocatorias, en la de los PERTES, estas convocatorias llevan a máximos
según el Reglamento General de Exención por categorías, por lo que se podrán acumular con otras ayudas siempre y cuando estemos hablando de costes financiables diferentes. Si estamos hablando de los mismos costes que se presentan a esta línea del PERTE, los proyectos financiados serían totalmente incompatibles con cualquier otra ayuda o otros programas e instrumentos de la Unión. Serán incompatibles también estas ayudas con la participación en las subastas convocadas por el MITEF, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalación de producción de energía eléctrica. Sin embargo, y como principal novedad, este PERTE trae la característica de que las ayudas sí que van a ser compatibles con los CAEs o certificados de ahorro energético, los que profundizará a continuación mi compañero Fernando Díaz, y de los que probablemente todas las empresas que nos estáis escuchando habéis oído hablar mucho últimamente. Sí que serán compatibles con estos certificados de ahorro energético y no se exige que el convenio CAE esté firmado en el momento de la solicitud. Lo que sí que se exige es que se declaren los importes máximos que en un futuro, cuando estos proyectos de eficiencia energética que puedan optar a CAEs sean vendidos, los importes máximos que la empresa o el beneficiario se compromete a adquirir por este lado. Es decir, en el momento de la solicitud hay una declaración en la que hay que indicar un importe que la empresa estima obtener a través de los CAEs. Lo que sí que se exige para que sean compatibles es que la suma de estas aportaciones de los sujetos obligados a través de los CAEs, más la subvención, más el préstamo obtenidos a través de esta convocatoria de la línea del PERTE de descarbonización, sean como máximo del 100% del presupuesto financiable. Nunca podrá superarse entre esos tres conceptos el presupuesto financiable. Y dicho esto, cedo la palabra a mi compañero Fernando Díaz, experto en certificados de ahorro energético, que os podrá explicar mucho mejor en qué consiste esta nueva herramienta. Vale, muchísimas gracias, Sancho. Bueno, igual que mis compañeros, gracias a Sernauto por la invitación y gracias a todos los asistentes por estar aquí para escuchar un poco lo que os contamos del PERTE Descarbonización. Y ahora os voy a hablar un poco del sistema CAES, ¿no? Un sistema que algunos ya habréis conocido, otros a lo mejor os suena algo pero no tenéis mucha información, entonces, bueno, vamos a ver si os puedo un poco ayudar. Estoy intentando tener el control, pero no me está dejando. No sé, Cecilia, si no pasas tú la diapositiva. Ahora. ¿La tienes ya? A ver, ahora creo que sí. Vale. Si pasa. A ver si puedes, si no, te paso yo. Vale, ya está, ya puedo, ya. Muchas gracias. A ver, bueno, ya sabéis, un certificado de ahorro, un CAE, las siglas le dicen certificado de ahorro energético, y es un documento electrónico que va a garantizar que tras realizar una actuación de eficiencia energética en la instalación se va a conseguir un ahorro de energía final. La unidad de referencia que va a tener el CAE va a ser un CAE que equivale a 1 kWh de ahorro. ¿Por qué surgen estos CAEs, no? Existe una ley, que es la Ley 18 del 2015, en la cual hay una serie de sujetos obligados que se llaman en el sistema, que son unas entidades, que son las comercializadoras de gas y electricidad y las operadores al por mayor de petróleo y gases licuados del petróleo, en los cuales tienen una obligación anual de unos ahorros energéticos a través de las obligaciones que tenemos adquiridas con la Unión Europea y a través de la Directiva de Eficiencia Energética. Estas empresas anualmente tienen que, como os he dicho, tener un ahorro energético, y ese ahorro, al final, como no pueden efectuar actuaciones ellos por esos importes, se monetiza ese ahorro, y al final es una aportación económica que tienen que dar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y este fondo, a su vez, es el que va a sacar ayudas y subvenciones para que se puedan realizar actuaciones de eficiencia energética y así poder cumplir con ese ahorro energético que tenemos que realizar. En esta misma ley da la posibilidad, y de ahí nace el sistema CAES, de que estas empresas obligadas puedan o aportar ese dinero al Fondo Nacional o una parte de ellas vaya por tema de compra de CAES, del sistema CAES. Entonces, por poneros un ejemplo, una de estas empresas tendría que aportar anualmente 1 millón de euros a ese fondo, pues a día de hoy, en este 2023, el 60% lo tenían que seguir aportando ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero el otro 40%, es decir, 600.000 euros tendrían que ir a ese fondo y 400.000 euros podrían utilizar ese dinero para la compra de CAES, ¿vale? de ahorros, de actuaciones de ahorro energético.
¿Cuáles son los agentes que intervienen en este sistema? ¿Vale? Vamos a empezar un poco de abajo para arriba. Entonces, abajo estarían los usuarios finales, la mayoría de las empresas que estáis aquí. Si realizáis una actuación de eficiencia energética y sois los propietarios de ese ahorro, y propietarios del ahorro quiere decir que sois los que invertís en esa actuación de eficiencia energética, ¿vale? Entonces, vosotros podríais vender esos ahorros para que se conviertan en CAEs. Si yo tengo una empresa y en mi empresa hay una empresa de servicios energéticos que me está gestionando todo el tema energético y es la empresa de servicios energéticos la que realiza la actuación, es la empresa de servicios energéticos quien tiene y puede poder vender esos ahorros, no yo, ¿vale? Eso, con lo cual, usuario final, propietario del ahorro, va a ser el que invierta en esa actuación de eficiencia energética, para que lo tengas un poco claro. Luego van a estar los sujetos obligados, que como os he dicho son esas comercializadoras que tienen la obligación, que tienen la obligación de esos ahorros, y luego existe una figura de sujetos delegados, que son una figura que hay que acreditarse frente al ENAE y cumplir una serie de objetivos, una serie de características, perdón, para que son unas empresas que pueden ayudar a los sujetos obligados a conseguir CAEs, ¿vale? Son, digamos, como un intermediario para que estas empresas no tengan que ir buscando dónde están esos ahorros energéticos por todas las instalaciones. Luego hay una figura que no aparece en el Real Decreto cuando se genera el sistema CAEs, que son los intermediarios, que son aquellas empresas, ingenierías o entidades que pueden participar en alguno. Oye, pues mira, a lo mejor el que te hace la auditoría está participando ya porque te calcula el ahorro, o el que te hace la instalación también puede participar, o incluso las consultoras, ¿no? Que al final lo que tenemos, bueno, pues al final cuando tenemos clientes que son usuarios finales, clientes que son sujetos obligados, y al final pues, podemos un poco juntar y llegar a un entendimiento. Y luego por encima están el verificador, que es una entidad acreditada por ENAC, que es el que va a revisar estas actuaciones de eficiencia energética, es el que va a mirar que realmente se está produciendo este ahorro, es el que certifica y es necesario, obligatorio, que cualquier actuación pase por y sea verificada para que se considere ahorro energético. Y luego está pues, el gestor autonómico, que es el responsable de promover las actuaciones de ahorro en el territorio de la comunidad autónoma y emitir los CAEs. Porque al final los CAEs se van a emitir por comunidad autónoma. Luego se registrarán en la plataforma, el coordinador nacional, la plataforma del gobierno, pero los CAEs se tienen que registrar por comunidades autónomas. Son un poco los agentes que intervienen. ¿Cuál es el procedimiento? Vale. Yo, ¿qué actuación puedo meter como CAE? O como ahorro para que luego se genere CAE. Pues cualquier actuación de eficiencia energética que se haya hecho a partir de la publicación del Real Decreto, que fue el 24 de enero, que era sábado, con lo cual nos vamos al 26 de enero de 2023, lunes. A partir de ahí, cualquier actuación que se inicie, y digo que se inicie porque ha habido veces que la gente decía, no, y si la actuación la he iniciado en diciembre del 22, pero la puesta en marcha está en abril del 23, ¿podría ser? No. O sea, lo que están dejando bien claro es que tiene que haber un efecto incentivador a raíz de este Real Decreto y son actuaciones que se han iniciado. Y por inicio se entiende o que se haya cogido la fecha de la primera factura, primer pedido, o que se hayan iniciado los trabajos, ¿vale? Entonces, cualquier actuación que se haya iniciado a partir del 26 de enero del 23 y hasta el 31, hasta el 1 de enero de 2031, ¿vale? Es susceptible de que se pueda generar CAEs, esa actuación, ¿vale? Con lo cual, si yo la actuación la hago dentro de un año, va a poder generar CAEs. Este CAE, estos ahorros van a poder se pueden registrar como CAEs durante 3 años. Es decir, si yo la actuación la ejecuto en febrero del 24, dispongo de 3 años para que estos ahorros generen CAEs. No es necesario nada más terminar ni antes de empezar nada, es cuando tienes un periodo de tiempo, ¿vale? Para que eso. Siempre que haya sido ejecutada, como pone ahí en la presentación, os he dicho, ejecutada tiene que ser que la fecha de inicio de la primera factura pedido sea a partir de esa fecha. ¿Quién puede generar CAEs? Nosotros, como usuarios finales, vosotros me refiero a las empresas, vosotros vais a vender vuestros ahorros. Y esos ahorros os los va a comprar un sujeto delegado o obligado. Pues este sujeto obligado o delegado es el que puede emitir los CAEs y el que tiene que llevar la documentación necesaria y presentarla a la certificadora para que se valide. El coste de la certificadora tiene que ser asumido por el sujeto delegado o obligado. Con lo cual, un usuario final, el único coste que va a tener es, si la actuación que va a realizar es una actuación estándar, que ahora os explicaré qué es, ahí hay muy poco coste, por no decir casi que es nulo. Simplemente es coger una ficha
cumplimentar y preparar la documentación que aparece en esa ficha y luego entregársela al sujeto delegado o obligado para que él pueda presentarla al certificadora. Y si la actuación es singular, que son actuaciones que las cuales no son las típicas, una actuación estándar es cambio de una caldera por una bomba de calor, aislamiento de una fachada, cambio de un compresor, cambio de una caldera por una bomba de calor, o sea, este tipo de actuaciones las han catalogado como estándar y existe una ficha en la cual te indica cómo tienes que calcular esos ahorros energéticos. Y por otro lado están las singulares, que son todo lo que no esté generado en ficha y genera ahorro. Estas actuaciones tendremos que demostrar cuál es el ahorro que va a producir esa actuación, con lo cual tendremos que calcular el consumo inicial que hay en el proceso o en la máquina o lo que se vaya a sustituir y cuál es el consumo final. Y esos ahorros los tiene que certificar. Y esos ahorros tendremos que preparar una pequeña auditoría energética. No va a valer con decir, no, esto es un ahorro aproximadamente del 15%. No. O sea, se tiene que ser muy metódico y tiene que ir con unos cálculos o con una experiencia demostrable y técnica de que realmente están dando esos ahorros. Y después de todo esto, pues al final se registra en una plataforma que actualmente está en desarrollo, como os he comentado, pero bueno, un poco para que veáis cuáles son los sistemas. Aquí os he puesto un poco el diagrama de proceso para que veáis un poco cómo funcionaría todo el sistema. Arriba veis 1, 2 y 3. En ese apartado es donde el usuario final participaría, que sería pues primero ver cuál es, identificar esa certificación energética, firmar un convenio, en la firma del convenio con algún sujeto obligado o delegado, en la cual en esa firma de convenio dice, bueno, pues yo, esta empresa ha hecho esta actuación y te la voy a vender a ti. Estos ahorros te los vendo a ti. Y el sujeto obligado en ese convenio indicará, vale, yo te compro estas actuaciones a este precio. Tema del precio. Como os he comentado antes en el ejemplo, hay una empresa que tiene que dar 1 millón, da 600.000 al fondo y 400.000 va a utilizar para comprar CAEs. Pues al precio al que tendría que comprar esos ahorros, para que equivaldría a esos 400.000 euros, tendrían que ser a 166 euros megavatio. Si todos los ahorros que se generen y que vayan a comprar los pagan a 166, es como se aportarán esos 400.000 euros. ¿Qué pasa? Que no han fijado un precio y es un precio libre que lo va a fijar el mercado y no sé cómo van a fijarlo. Porque inicialmente se está hablando ya de que ese precio en vez de 166 va a ser 80. ¿Vale? ¿Por qué lo han bajado? Pues porque pueden bajarlo y al final es un mercado en el cual vosotros también como empresa vais a poder estar libres de poder decir, oye, pues a 80 no te lo voy a vender, yo voy a buscar a alguien que me lo compre a 100. Pero bueno, entonces que sepáis que el precio máximo al que os podrían comprar es 166, que eso va a ser imposible, pero bueno, que sepáis que tampoco es 40, ni 30, ni 60. Poco pues que tenéis que negociar o buscar. El año que viene ese importe, ese precio no será 166, sino que será 210. 205, 210, porque cada año las exigencias en ahorro energético son mayores. Entonces, entre el 1 y 2 y 3 es un primer mercado en el cual los usuarios finales van a vender esos ahorros a los sujetos delegados y esos CAEs se registrarán una vez certificados y una vez que se consideran CAEs va a haber un segundo mercado que va a ser ya entre sujetos delegados y obligados. Ahí la gente comprará, venderá CAEs, ya son CAEs, y hasta que no se liquiden, esos CAEs pueden estar en funcionamiento. ¿Vale? Disponen de 3 años desde que se generó la actuación de eficiencia energética y fecha fin de puesta en marcha o que se inicie ya el ahorro, se disponen ahí de 3 años para poder justificarlos. ¿Vale? Entonces esos 3 años se incluyen tanto en vender esos ahorros para conseguir CAEs como para usar los CAEs para compra-venta hasta liquidarlos. ¿Vale? Y esto es un poco lo que es el sistema. No sé si me he explicado bien o si tenéis alguna pregunta, pues bueno, ahora podréis realizarla. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos también. Y os voy a dejar de compartir y os invito a todos a encender vuestras cámaras y micro porque vamos a pasar al turno de preguntas. Está muy bien explicado, pero lo de los CAEs, Fer, tiene su tela. Sí. Vale, pues si queréis os pregunto, os lanzo la primera, ¿vale? En vuestra opinión, ¿cuáles son los puntos más conflictivos desde el punto de vista de la elegibilidad de las propuestas? Bueno, aquí si queréis contesto yo, que es un poco la parte a lo mejor que he realizado.
Aunque parezca mentira, un poco es lo que hemos comentado en la presentación. Hay empresas que no analizan bien las cuentas, bueno, por lo que sea, no tienen en cuenta el criterio de crisis o la viabilidad, o sea, no alcanzan el criterio o la puntuación de viabilidad. Eso es un poco lo que vemos de puntos, o sea, no en esta convocatoria en general. Y luego en esta convocatoria un poco el punto conflictivo creemos que es el tiempo, o sea, un poco por las empresas, y aunque haya comentado Claudia que igual se amplía un poco, pero el plazo del 31 de marzo, o sea, las empresas lo ven muy corto para poder ejecutar esas inversiones, aunque luego se habla que saldrá una nueva convocatoria para, se dice ahora que para septiembre, pero bueno, entre que cuando salga y ya se alcanzará más tiempo hasta el 28, pero en principio el tiempo es muy poco para que puedan ejecutar esas inversiones. O sea, hay empresas que sí que lo tienen muy claro, el proyecto así a lo mejor, pero otros están viendo que a lo mejor no les da tiempo. Entonces es el punto que vemos un poco más conflictivo. Y luego la ventaja, pues la parte de concurrencia simple, por un lado, que en el fondo, bueno, pues el que primero entre y lo tenga preparado y lo tenga claro, pues mejor, o sea, podrá tener la ayuda. Yo, si me permitís, también quería añadir que a nivel más de carácter técnico, creo que también es un punto muy crítico de la convocatoria, ha sido el tiempo en el que se plantea la presentación de los expedientes, porque al final las entidades que van a verificar la efectiva reducción de las 3.000 toneladas o el 30%, que al final es el requisito indispensable para la convocatoria, son verificadores de emisiones, que actualmente pues, estas entidades están realizando los informes anuales de todas las industrias de España sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Entonces, claro, esto ¿qué ocurre? ¿No? Pues que todas estas entidades van a tener poca capacidad, por lo tanto, sobre todo el anticiparse ya a contactar, pedir oferta con estas entidades acreditadas que pueden verificar es muy importante. Por lo tanto, toda esa anticipación, si no las tiene ya desde un principio, es muy difícil que puedas optar. Creemos que ha sido también un punto muy determinante para esta convocatoria. De hecho, hacen una pregunta relacionada también con documentos usables, que había comentado Luis Colunga que posiblemente las certificaciones de entidad ENAC podrían no ser solicitadas en fecha de solicitud, que si se sabe algo más. En este caso nos han confirmado que efectivamente va a tener que ser en solicitud. Evidentemente es subsanable, pero como estamos participando en una convocatoria en concurrencia simple, cuando tú subsanas un documento pasas al final de todo de la lista. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en el momento de solicitud. Perdón por decirte, yo esta semana desde el Ministerio nos han confirmado que sí que están analizando esa posibilidad de que esas certificaciones de emisiones se retrasen porque las certificadoras, como bien has dicho, Claudia, ahora mismo están saturadas porque están con sus auditorías obligatorias para todas esas empresas del régimen de comercio de derechos de emisiones y les han transmitido que con el volumen de ofertas que se está entrando que es imposible cumplir esos plazos y es probable que también se retrase esta certificación. Nos lo ha confirmado Luis Colunga esta misma semana y habrá que ver si realmente es algo crítico, porque realmente es una certificación fundamental en parte de estas características, pero las certificadoras han trasladado este problema y podría también retrasarse no solo el DNSH, sino también esta certificación. Sí, nosotros un poco tenemos también las dos informaciones. Ya sabéis que esto... Sí, van modificando, estilo Pertebec, ¿no? Ya lo tenemos resumido. Vale, por seguir con el tema más de propuestas, en el caso de que se presente una agrupación tipo industria y empresa de servicios energéticos, ¿es posible solo presentar un solo proyecto primario? En este caso, no, dado que la estructura del proyecto lo que determina es que la industria como tal manufacturera sea beneficiaria de al menos un proyecto primario. Por lo tanto, se debe establecer un proyecto primario que sea dependiente, o sea, beneficiario de la ESE, en este caso, pues como sería una instalación de una producción de energía renovable, y aparte la industria manufacturera tendrá que efectuar un proyecto primario adicional en el que ellos mismos sean beneficiarios y que actúe sobre su propia planta y reduzca emisiones sobre su propia planta. Perfecto. Vale, pues pasamos al maravilloso tema de los CAEs. O sea que si se realiza una actuación consistente en la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, ¿se puede conseguir CAEs en esa actuación? No, es una pregunta que mucha gente suele hacer, ¿no? Al final, porque al instalar una planta fotovoltaica no estás ahorrando, o sea, estás produciendo energía de una manera
más eficiente, pero al final no hay ahorros. O sea, tu planta va a seguir consumiendo los mismos kilovatios hora al año que tienes antes, con lo cual no entraría como CAES. Vale. Y en el caso de actuaciones singulares, ¿siempre es obligatorio presentar una auditoría energética? ¿Sería suficiente con la auditoría que se presenta cada 4 años por tamaño de empresa en caso de grandes empresas? A ver, la auditoría de 4 años, hay auditorías que lo que te hace es una foto del consumo que tienes en tu edificio, nave, etcétera, ¿vale? Entonces, puede ser que sea el caso de que el equipo que vas a sustituir o el proceso que vas a sustituir o la actuación que vas a tener esté reflejado en esa auditoría y tengas indicado el consumo. No es lo normal, ¿vale? Entonces, sí que hay que realizar una pequeña auditoría. Es decir, si yo tengo un horno y quiero hacer una actuación sobre un horno que me va a generar ahorros, la auditoría me va a coger de toda la nave, ¿no? Si esa auditoría me especifica ese horno, pues oye, valdría. Pero si no, habría que hacer una pequeña mini auditoría de ese proceso para conocer sobre todo el consumo actual, ¿vale? No vale decir, pues más o menos lo tengo unas 8 horas y la potencia no. Entonces es lo único que realmente este sistema está exigiendo, que es que estos ahorros se certifiquen y sean reales. No hay nada más que aportar más que una documentación, declaraciones, y esto es lo que tiene que ser, o sea, que los ahorros se den sí o sí. Con lo cual esa auditoría en singulares en un alto porcentaje se va a tener que realizar, por no decir siempre. Vale. Pues nada, ¿algún comentario más que queráis compartir? ¿Nada más? No, por mi parte no, por lo menos. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Esperamos que, bueno, que hayamos podido desgranar un poco más la convocatoria, ¿no? Y hacer un poco más fácil el poder preparar algún tipo de proyecto que encuadre dentro de esta ayuda. Y nada, daros las gracias a los 4 porque creo que el que estéis siempre dispuestos a colaborar en este tipo de actuaciones nos ayuda mucho también a Sernauto a poder dar este servicio al sector, por lo que se agradece mucho como entidades colaboradoras de Sernauto. Y dar las gracias también a todos los que habéis estado conectados. Cualquier otra duda, pues siempre podéis escribirnos y en breve mandaremos, como siempre, la presentación y también el vídeo del webinar para que podáis volver a verlo, compartirlo con quien creáis que es necesario. Y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.